Entonces, daremos comienzo. Este taller está específicamente con respecto a lo que es la norma APA. Si pueden silenciar los micrófonos, se lo agradecería, y si quieren participar o hacer cualquier pregunta durante el transcurso de lo que es el taller, me pueden hacer las consultas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar en este taller? Vamos a abordar un poco, hay un micrófono que está... Y ahí lo desactivé, ya. Durante el objetivo de este taller es hablar un poco acerca de lo que es la ley de derecho de autor, hacer una breve introducción para que más o menos comprendamos el contexto de lo que viene posteriormente al plagio y cómo podemos evitar este plagio también. Veremos también algo que es muy frecuente, que es una confusión que existe entre lo que es la cita y la referencia bibliográfica, y que ambos conceptos, qué significa cada uno, y que ambos conceptos son sumamente importantes para evitar lo que conocemos como plagio académico o como plagio en general. Y veremos cómo citar y referenciar con las normas APA, ¿ya? Existen muchas normas para poder hacer citas y referencias bibliográficas. En la facultad no existe un estándar con respecto a cuáles podemos aplicar y cuáles no. Entonces, lo que nosotros hemos percibido es que en su mayoría las tesis de pregrado se utiliza la norma APA, por eso es la que frecuentemente enseñamos. Aún así, en carreras como eléctricas se utiliza mucho lo que es la IEEE. De todas formas, si ustedes quieren información respecto a otra cita o normas bibliográficas, ustedes nos pueden escribir y nosotros posteriormente les damos la información también. Un poco de contextualizar, ¿cómo se produce todo esto? Nosotros tenemos la ley, que es la Ley de Propiedad Intelectual, que es la Ley 17.336, y esta ley abarca dos subleyes, por decirlo así. Una de estas leyes es la propiedad industrial, la INAPI, que está a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y está por otro lado la Ley de Derecho de Autor, que está a cargo del Departamento de Derechos Intelectuales, que además está a cargo del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Qué es lo que hace la Ley de Propiedad Intelectual? Protege todo lo que fue creado en base a lo que es el intelecto humano. Esto es independientemente si nosotros creamos una obra, la registremos o no en el Departamento de Derechos Intelectuales, esta obra aún así es protegida por la ley para nosotros, por el uso de cualquier tercero que le pueda dar a esta obra. Entonces, ya sabiendo un poco que existen estas dos subleyes, nosotros nos vamos a enfocar durante el taller en un poco lo que es la Ley de Derecho de Autor. ¿Qué protege cada ley? Por un lado tenemos la Ley de Propiedad Industrial, que protege lo que son las patentes de invención, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos, modelos industriales. Y por otro lado tenemos lo que es la Ley de Derecho de Autor, que protege todo aquello lo que son obras literarias, obras artísticas, lo que es poema, lo que pueden ser posteriormente sus tesis, sus artículos científicos, todo aquello que es escrito, que es como creado en base a lo que es el intelecto humano, es protegido por la Ley de Derecho de Autor. Y esto lo protejan o no lo protejan en lo que es el Departamento de Derecho Intelectual. Lo que sí, al inscribirlos en este departamento, ustedes se aseguran que esta protección esté ya constatada en este departamento. Entonces es mucho más fácil destacar su derecho ante algún tercero que pueda hacer mal uso de él. Voy a mostrarles un pequeño video que les va a contextualizar un poco lo que es el derecho de autor, y posteriormente vamos a destacar algunos puntos que son claves dentro de este video. ¿Me pueden decir si escuchan bien? ¿Qué ¿Se es escucha? el derecho Ya, de autor? perfecto. Es un derecho humano que busca reconocer, fomentar y proteger las actividades de creación que realizan las personas naturales, que desempeñan el rol de autores en los ámbitos de la literatura, las artes y las ciencias, quienes aportan al desarrollo humano con la expresión de su visión del mundo, experiencias o conocimientos. En Chile, su regulación se encuentra principalmente en la Ley número 17.336 sobre propiedad intelectual, que se complementa con otras leyes sectoriales especiales. La ley establece que la propiedad inicial de estos derechos se adquiere por las personas naturales por el solo hecho de crear una obra intelectual, y no es necesario que se deba publicar la obra o registrarla ante alguna autoridad para que ella quede protegida. Sin embargo, si se desea acreditar que se tiene la calidad de dueño o titular de los derechos sobre la obra o producción intelectual que se quiera proteger, se recomienda inscribir las obras en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que además suele ser un requisito que se debe cumplir para postular a becas, fondos concursables o premios. ¿A quiénes protege?
a todas las personas que ejercen el rol de autores a través de sus creaciones. Además, protege artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión mediante los derechos conexos otorgados a personas, instituciones o empresas que facilitan la divulgación de las creaciones. ¿Qué derechos otorga? Derechos morales. Los derechos morales garantizan el reconocimiento de la autoría de la obra realizada, el respeto a la integridad de la misma, así como las potestades de definir si será el autor el que se encargará personalmente de terminar la obra que ha iniciado o instruirá a otro para hacerlo. Si dará a conocer lo creado, cuándo ocurrirá ello y en qué forma, usando su nombre real, un seudónimo o manteniéndose en el anonimato. Es un derecho personal que solo corresponde al autor. Esto significa que es inalienable y no se puede hacer ningún acuerdo que involucre su transferencia o venta. Cuando el autor muere, estos derechos se transmiten o pasan a los herederos que señala expresamente la Ley de Propiedad Intelectual, mediante un modo de adquirir que se denomina sucesión por causa de muerte. Derechos patrimoniales. El derecho patrimonial de autor es el derecho a la explotación económica de la obra, que concede al titular la facultad de realizar todo tipo de contratos sobre la misma. El autor o titular de los derechos podrá utilizar directa y personalmente la obra, publicarla, reproducirla, adaptarla, comunicarla al público y o distribuirla. Transferir total o parcialmente sus derechos sobre la obra. Autorizar la utilización de la obra por terceros. ¿Cuánto duran estos derechos? Toda la vida del autor y se extienden hasta los 70 años después de su muerte. Una vez transcurrido ese plazo, las obras pasan a formar parte del patrimonio cultural común. Esto es, se extinguen los derechos patrimoniales, pero se deben seguir respetando los derechos morales del autor original. ¿Qué tengo que hacer para proteger mis Esto es un poco para introducir a los que vamos a ver a continuación, que es acerca de qué facultad comprende cada derecho de autor. O sea, tenemos por un lado, como veíamos en el video, los derechos morales y tenemos por otro lado lo que son los derechos patrimoniales. Los morales consisten en el reconocimiento que nosotros le hacemos al autor de la obra que estamos utilizando, mientras que los derechos patrimoniales es todo lo que consiste en la utilización misma de la obra. La reproducción que podamos hacer la traducción y las adaptaciones que podamos hacer de una obra. Suponiendo que ustedes tienen su tesis o algún artículo científico que están utilizando, en el caso de los derechos morales, el reconocimiento que se les hace a una persona tercera que utiliza su obra o su tesis o su artículo científico. Este reconocimiento es perpetuo, como lo veíamos en el video, tiene que ser durante todo el transcurso de la vida, independientemente de si el autor de la obra esté muerto o esté en vida. Mientras que los derechos patrimoniales es lo que se cede generalmente cuando uno publica un artículo a las editoriales. Entonces la editorial se queda con el derecho de reproducir la obra, de poder lucrar con la obra incluso. En el caso de las tesis, ustedes ceden lo que es el derecho patrimonial a lo que es la universidad. La universidad se queda en este caso con el derecho de distribuir la obra a través del repositorio académico, y así podemos diferenciar estas dos normas, que una es la que nos protege de lo que es la obra misma que nosotros realizamos y todo el esfuerzo del intelecto que nosotros pusimos para crear esta obra, y por otro lado es la reproducción misma de la obra. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es plagio mismo, estamos infringiendo lo que es el derecho moral de la ley de derecho de autor, ¿ya? En los casos de las penalidades que existen, es mucho más penalizado en Chile lo que es la ley de derecho patrimonial, porque finalmente en el caso, por ejemplo, de lo que son las editoriales, existe una grave infracción con respecto a lo que puede ser la reproducción de una obra que ya está en derecho de una editorial, y eso es un poco más grave. Pero igualmente el tema del plagio es muy sancionado de forma ética con respecto a lo que nosotros debemos hacer con respecto a una obra. O sea, siempre debemos, que utilizamos una obra, que sacamos un extracto de una obra, o que nosotros queramos hablar sobre una idea que se expresó en una obra de un tercero, nosotros debemos hacer reconocimientos debidos para no cometer lo que es el plagio y no sancionar lo que es la ley de derecho moral de la ley de derecho de autor. En este caso hablamos de que las leyes de derechos morales son perpetuas, duran durante todo el transcurso de la vida de los autores y después de su muerte incluso, y los derechos patrimoniales son toda la vida del autor más 70 años post-mortem, ¿ya?
¿Qué es el plagio? Plagio consiste básicamente en hacernos pasar como autor de una obra sin haber participado en la creación de esta y tampoco hacer reconocimiento debido al autor que estamos utilizando el extracto de la obra. Existen dos tipos de plagio, uno que es el plagio simple, que es finalmente cuando nosotros tomamos un texto y lo pegamos o lo agregamos a lo que es nuestra investigación, pero también está lo que es el plagio inteligente, que no muchas veces puede ser intencional y otras veces no puede ser intencional. Por ejemplo, cuando nosotros ocupamos nuestras propias palabras, ocupamos nuestra forma propia de expresar, pero sabemos que la idea finalmente es de un autor y no hacemos el reconocimiento debido a este autor, ¿ya? Esto se conoce muy bien como parafraseo también, que nosotros ocupamos de forma propia la idea de un tercero y la expresamos, pero aún así estamos haciendo un plagio porque no estamos haciendo el reconocimiento debido de la persona. Esto es súper importante, la diferencia entre citas y referencias. Generalmente se desconoce la diferencia entre el concepto de cita y referencia bibliográfica, ¿ya? Una es la transcripción parcial que nosotros hacemos hacia un texto y lo acompañamos de la fuente consultada. En este caso, nosotros colocamos lo que es el apellido y la fuente del autor cercano a la extracción de la idea del autor. Esto generalmente transcurre dentro del desarrollo de la sintaxis del informe o de la investigación, y en este caso sería así, sería el apellido del autor, sería el coma el año y coma la página donde nosotros extrajimos la idea, y esto estaría en un paréntesis. Mientras que las referencias es lo que comúnmente nosotros conocemos como bibliografía. Esto es un conjunto de datos que nos permite facilitar como de dónde nosotros extrajimos la información, la fuente de la información, y esto está ubicado generalmente al finalizar nuestra investigación. Como conocemos la bibliografía, en este caso ya no es solamente el autor, el año y la página, sino es que agregamos las iniciales del nombre del autor, agregamos también lo que es el título, muchas veces también, dependiendo de qué fuente es la consulta, agregamos el título de la revista, agregamos el lugar y agregamos lo que es la editorial. Existen varias formas de citar y de referenciar. Una de las formas de citar es la cita destacada, que significa que son más de 40 palabras que nosotros vamos a ocupar, que extrajimos de una obra de un tercero. En este caso son citas que debido a su extensión no forman parte de sintaxis del texto, entonces lo que nosotros hacemos es colocarlo en un párrafo aparte, con sangría, sin comillas y sin cursiva, ¿ya? Al finalizar la cita, nosotros podemos hacerlo de dos formas. Nosotros podemos destacar el autor, en caso que nosotros queramos, es un autor conocido y nosotros queramos destacar de quién estamos hablando en este caso. Nosotros ubicamos el nombre fuera del paréntesis, indicamos que Dávila, en este caso, agregamos el año entre paréntesis, afirma que el extracto que corresponde a más de 40 palabras, y al finalizar este extracto, colocamos entre paréntesis la página con la numeración. Después están las citas textuales integradas, que estas son citas cortas, generalmente menos de 40 palabras, se escriben inmersas en el texto, entre comillas y sin cursiva, de la siguiente forma. Acá en este ejemplo nosotros lo que estamos haciendo es destacar el texto, porque tiene mayor relevancia dentro de lo que nosotros estamos redactando, entonces indicamos el extracto y al finalizar lo que es la cita, nosotros indicamos lo que es el apellido, el año y la página. Mientras que si lo queremos hacer con énfasis al autor, porque es un autor destacado o porque tiene relevancia destacar a este autor dentro de lo que yo estoy investigando o redactando, nosotros indicamos el apellido, indicamos el año, afirma la cita y luego lo acompañamos de la página. Después están lo que llamamos las citas de parafraseo, que finalmente nosotros leemos un texto, lo analizamos y dentro de lo que nosotros concluimos de esto, nosotros agregamos una idea del autor, pero en nuestras propias palabras. Y esto lo podemos hacer de la forma siguiente. Generalmente no se colocan páginas, es recomendable, pero no se colocan las páginas, no es obligación, porque finalmente puede ser que nosotros hayamos leído muchas páginas y dentro de estas páginas queramos colocar el extracto que nosotros obtuvimos, pero no necesariamente tienen que destacarlo. Acá se puede hacer que Ramón Simón, en este ejemplo, se puede concluir y se coloca lo que nosotros extrajimos, concluimos de lo que hemos leído.
En el caso de que quieran realizar un parafraseo que consta de más de una obra, por ejemplo, supongamos que ustedes están investigando sobre minería de datos y finalmente dos autores les quieren dar como énfasis a una misma idea sobre lo que es la minería de datos. En este caso ustedes indican el primer autor que están citando, los apellidos, el año, y separan con una punto y coma al siguiente autor que finalmente también habla sobre la misma idea que ustedes quieren destacar. Entonces finalmente son dos autores que destacan la misma idea de la cual ustedes están redactando. Una paráfrasis puede ser de varias oraciones, se cita el trabajo que se parafrasea en la primera mención, no es necesario repetir la cita siempre que deje claro que se trata del mismo trabajo. O sea, nosotros, si es que estamos parafraseando sobre un autor y después volvemos a parafrasear sobre el mismo autor, no es necesario repetir la cita, sino que finalmente podemos solamente dejar en claro que estamos hablando del mismo autor. Se recomienda indicar el número de página para ayudar al lector interesado en ubicar el fragmento, pero como le mencionaba, no es obligación en este caso de la cita parafraseo. Y si la cita está en 2 o más páginas, se puede indicar a través de pp. Y la numeración de las páginas. Si no es entre páginas, siempre se coloca solamente una P más la numeración. Citas de citas, también conocidas como citas secundarias o citas de segunda mano. Se presentan cuando la cita se cita la cita de un autor. Esto es bastante común, más de lo que uno se espera. Y se recomienda siempre citar la primera fuente. Es decir, si encontramos en un libro A una cita del libro B, se recomienda siempre buscar directamente en el libro B. Ahora, existen los casos en que no se pueda directamente encontrar la cita de la fuente original, y en esos casos nosotros citamos el libro A, pero se destaca en la cita al libro B y A, pero finalmente en la referencia solamente colocamos lo que es la cita del libro, la referencia del libro A. No sé si me explico, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en una idea de Steiner, de 1991, la estamos leyendo en un libro de Chernikovsky de 2003, tenemos el entierro disputado reflejado en específica, y eso lo colocamos, la idea la colocamos entre comillas. Al finalizar de esto colocamos Steiner, ¿ya? Porque finalmente la idea original la estamos obteniendo de Steiner. Ahora, si no logramos hacer esto, y solamente tenemos la fuente del libro consultado, que es Chernikovsky, no sé si pueden silenciar los micrófonos. No logro ver quién es. ¿Pueden silenciar el micrófono? Cecilia Ibarra, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Ya, muchas gracias. Y ahora sí. Claro, acá estábamos que finalmente si no podemos destacar lo que es la obra de... Si no podemos encontrar lo que es el libro original, que en este caso sería Steiner, nosotros indicamos Steiner, pero también especificamos cómo se citó en el libro de Chernikovsky y otros. Esto es la cita bibliográfica. En este caso, solo que no encontremos la que es la fuente primaria, pero además lo que citamos en estos casos que no encontramos la fuente primaria es la referencia bibliográfica. Nosotros indicamos solamente la obra consultada que correspondería a la de Chernikovsky. No sé si me expliqué en este punto o si tienen alguna duda hasta el momento, o si voy muy rápido, muy lento. ¿Todo bien? Ya. Tania, una consulta. ¿Sí? ¿Todas las citas también tienen que estar incluidas en referencias? Porque ¿Sí? no sé si me expliqué bien con mi pregunta, pero pueden haber referencias que no estén en citas, pero no pueden haber citas que no estén en referencia, ¿o no? Exactamente, sí. Exactamente. Perfecto. Sí, de todas formas, o sea, todas las citas tienen que tener una referencia bibliográfica. Ahora, puede pasar que, supongamos que voy a llegar a ese caso más adelante, que tú hagas una tabla de elaboración propia, ¿ya? Uh-huh. En ese caso, tú citas y bajo la tabla mencionas fuente, 2 puntos de elaboración propia, pero claramente eso no conlleva a una referencia bibliográfica. Son los únicos casos de excepción. ¿Me explico?
Sí, sí. En Ese ese sería caso hay como una fuente, pero no lleva asociada una Eh, referencia. exactamente, son dos casos generalmente, esa cuando es elaboración propia y cuando son comunicaciones personales, por ejemplo, un correo electrónico Ujú. o una conversación o una grabación con un profesor o alguna entrevista, pero que no tengas donde como indicarle al lector dónde obtuviste la información, sino que finalmente solamente la cita se destaca que fue a través de un correo electrónico, pero finalmente no podemos redireccionar al lector a esa fuente, entonces nosotros no colocamos lo que es la referencia bibliográfica. Pero son los Claro. únicos casos. Ujú. Y es válido, por ejemplo, poner, porque he visto también algunas tesis, o no sé si será correcto, cuando ponen como una especie de número y hacen referencia a un texto que está en la bibliografía. No sé si esa Sí, forma de citar es correcta o no. sí, muy buena tu pregunta, porque finalmente eso es lo que menciono con respecto a lo que son las normas. En el caso del APA, eh, la conexión que existe entre las citas bibliográficas y la referencia es el orden en el caso de las citas, o sea, uno lo va redactando las citas a medida que va a hacer el orden y las referencias van a estar en orden alfabético. Pero en el caso, por ejemplo, lo que tú mencionas, que existen normas que tienen un número entre corchetes y la cita entre corchetes se relaciona directamente con la referencia que está entre corchetes, sin existir este orden alfabético, es lo que es la norma IEEE. Entonces, tenemos estas dos normas que son distintas en cuanto al orden o la forma en que se van ubicando en los detalles como el apellido del autor o el año, pero finalmente en eso difiere una norma entre otra, pero la información al final es la misma, o sea, finalmente todas las normas van a indicar lo que es el apellido del autor, el año o dónde se obtuvo, el enlace donde se obtuvo la información, pero sin embargo el orden en que son expuestas difiere entre una norma y otra. Y en este caso, entre corchetes y el número corresponde a lo que sería la norma IEEE. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Ya. No sé si alguien más tiene alguna duda o Sí, continúo yo. Tania, Tania, ¿Sí? yo quería preguntar algo, pero en relación además al tema anterior. No sé si están conectados ambos temas, pero suponte tú que yo extraigo información de una creación como parte de de un proceso de investigación. Ujú. Y entonces se constituye eso finalmente en un dato de investigación, ¿no es cierto? ¿Ese dato de Sí, investigación está sometido a la ley de propiedad intelectual? sí, sí, se refiere a los datos de investigación como, es que, por ejemplo, ahora tenemos lo que es el repositorio de datos, ¿no es cierto? Y finalmente ahí muchos investigadores pueden encontrar información que pueda ser útil para su investigación, pueden utilizar estos datos, pero estos datos también tienen una forma de citarse y de referenciarse, entonces también deben estar dentro de lo que es la referencia. Por ejemplo, si nosotros ocupamos datos que algún investigador encontró para su investigación y los compartió a través del repositorio, estos datos finalmente tienen que ser referenciados, pero si uno crea una tabla propia o un gráfico propio o alguna, por decirlo, algún análisis propio de los datos obtenidos, el análisis va a ser de elaboración propia, pero finalmente en la referencia bibliográfica nosotros te vamos a indicar de quién obtuvimos los datos de investigación. No sé si me expliqué. Sí, sí, ¿Sí? sí. Oye, ¿y cómo se citan los repositorios? ¿Cómo uno cita un repositorio? En este caso no sería la cita, sino que correspondería a lo que es la referencia. En la referencia nosotros, no en este caso sería el repositorio, sino que sería directamente a las fuentes de datos. También se los puedo explicar al final porque voy a pasar de la cita a las referencias bibliográficas para explicar cómo se referencia cada uno, pero la diferencia clave entre un elemento y otro en el caso de los datos se indican entre corchetes acompañados del título de los datos. Cada dato de investigación va a tener un título. Al lado del título, entre corchetes se especifican que son datos de investigación. Esa es como la gran diferencia que existe entre una referencia y otra. En este caso de los datos de investigación, pero igual les voy a mostrar posteriormente cómo se puede citar Ok, muchas y gracias. referenciar. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, buenos días, Tania. Tengo una duda Hola. respecto a los paper reviews. En ese caso, ¿debo citar necesariamente el original o podría citar un review en ciertos casos? No se puede, sí se puede. O sea, generalmente, de hecho, de forma liberada existen más reviews, entonces
es más fácil acceder a ellos y poder citarlos, pero en este caso puedes citar el review. No habría ningún problema. Bien. No sé si alguien más tiene alguna duda o continúo. Voy a continuar. Está la última cita, que es a corporaciones o instituciones como autores, ¿ya? En este caso, el autor del documento citado puede ser un organismo, una corporación, puede ser que no sea muy conocido. En estos casos, nosotros en la primera cita del texto indicamos todo el nombre de la organización, porque supongamos que nosotros estamos hablando de ANIT, y indicamos en el primer caso de la cita la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y entre corchetes ANIT, y posteriormente en las siguientes citas, si es que seguimos citando este sitio, nosotros solamente indicamos ya la abreviatura que correspondería a ANIT, más el año y la página del informe que ha preparado. En el caso de las citas narrativas, como mencionaba, no es necesario que citen al final, si citan destacando el texto, sería al final ANIT 2018 más la página, pero si quieren destacar que es la organización que está hablando sobre algún tema en específico, se puede decir ANIT destaca que, y al final complementarlo con la página o el año. Ahora existen en la cita las reglas de los autores, esto se ha modificado. La norma APA se actualizó recientemente el año pasado, va en la 6ª edición, actualmente estamos en la 7ª edición, y una de las modificaciones corresponde a la regla de los autores. En el caso de las citas, si nosotros utilizamos dos autores, estas se separan por I, y en el caso de que sea una publicación en inglés y ustedes estén citando en inglés, se coloca el signo et. Acá hay un ejemplo en español, y en el caso de que hacemos destacar el texto, lo colocamos al final también con la separación correspondiente. En el caso de que sean 3 o más autores, desde la primera vez que nosotros citamos este texto, nosotros indicamos el primer apellido que aparece en el texto y lo acompañamos de un et al más lo que es el año. Esto antes sucedía de otra forma y ahora actualmente se indicaban, de hecho la primera vez se indicaban hasta los 3 autores y después ya se indicaba solamente el primero, pero ahora desde la primera vez, si son más de 3 autores, ya nosotros indicamos et al, ¿ya? Y acá ya nosotros vamos a hablar sobre lo que son las referencias bibliográficas, lo que corresponde a la bibliografía. En el caso de los libros, nosotros indicamos el apellido del autor, generalmente más lo que corresponde a las iniciales. Las iniciales depende de cómo firma el autor en su obra. O sea, esto puede ser las 2 primeras iniciales o puede corresponder solamente a la primera inicial. Lo acompañamos de un I o de un et en caso de que sea una referencia en inglés, el año, punto del año, el título del libro que siempre va en cursiva y lo acompañamos de la editorial. Esto también se ha modificado recientemente, hasta el año pasado se agregaba lo que era el lugar de la edición. Actualmente solamente nosotros agregamos lo que es la editorial en un libro impreso. Acá tenemos el ejemplo de los 2 autores, acá tenemos el ejemplo de hasta 20 autores. O sea, nosotros, si tenemos 20 autores, nosotros agregamos el nombre de todos estos autores. Son casos menos frecuentes, pero aún así pueden existir. Y en el caso de que tengamos más de 20 autores, en este caso nosotros incluimos los primeros 19 autores con su apellido y sus iniciales correspondientes. Después del número 19 agregamos punto suspensivo y luego de la omisión que hemos realizado nosotros colocamos el nombre supongamos que en este caso de ejemplo sea el autor número 24. Entonces omitimos lamentablemente el autor 20 hasta el 23, ¿ya? Esto es lo que es la regla de cómo se citan. Esto también ha sido modificado recientemente. En el caso, supongamos que tenemos un libro digital. Este libro yo lo obtuve a través de lo que es el repositorio de bibliografías, repositorio de bibliografías básicas, el sitio de bibliografías básicas de la Universidad de Chile. Y acá nosotros estamos consultando, supongamos, el libro de Introducción a Astrobiología. Acá tenemos la portada, lo que es la contraportada, y acá empezamos a destacar lo que son los elementos que necesitamos para construir nuestra referencia bibliográfica. Tenemos los autores, tenemos la fecha de publicación, acá siempre será la última fecha que aparece, en este caso sería el año 2011, tenemos el título, tenemos la editorial que sería Cambridge, y acá extrajimos todos estos elementos, y para construir la referencia indicamos lo que son los
apellidos junto a sus iniciales, el año, el título en cursiva y directamente ya no se, también eso se modificó recientemente, ya no colocamos recuperado de, sino directamente colocamos lo que es el enlace hacia su ubicación. Entonces así quería lo que es la referencia de un libro digital. En el caso del libro impreso es exactamente lo mismo, como destaco acá que ya no se indica lo que es la ubicación de la publicación, en que antiguamente sí se indicaba, pero en vez de indicar lo que es el enlace hacia el recurso electrónico, nosotros indicamos lo que es la editorial, que sería Cambridge, ¿ya? Es lo que se modifica entre un libro impreso y un libro electrónico. En el caso de un libro, de un capítulo de un libro, nosotros indicamos igualmente lo que son los apellidos, las iniciales, el título del libro, en este caso los editores, ¿ya? Perdón, el título del capítulo del libro, después los editores que corresponden a ese capítulo, y nosotros indicamos luego lo que es el título del libro en cursiva, las páginas en donde se ubica este capítulo y la editorial. En el caso del ejemplo del capítulo de un libro digital, nosotros tenemos acá los autores, indicamos lo que es el título del capítulo, en los editores que aparecen en este capítulo, más la que es el título del libro y las páginas donde se ubica, seguido del enlace. En el caso del libro impreso es lo mismo, solamente que nosotros le agregamos lo que es la editorial. Acá les voy a mostrar el ejemplo, esto también es del mismo libro indicado anteriormente, y acá pueden ver que está el capítulo, y si se van a la sección de contenido, acá podremos ver en qué página se encuentra para poder sacar la información, y acá podemos ver a los editores del capítulo. En el caso de que nosotros queramos referenciar lo que es un artículo de revista en línea, esto también se ha sido modificado, nosotros indicamos lo que son los apellidos, el mes, el año. Es súper importante destacar los meses acá, porque entre más información nosotros le entreguemos al lector, mejor aún será nuestra referencia bibliográfica. El título del artículo, el título de la revista en cursiva, nosotros indicamos el volumen, el número que corresponde, las páginas de que está de la revista, y acá antiguamente se colocaba DOI, 2 puntos, y se indicaba el número del DOI, pero ahora nosotros indicamos directamente lo que es el enlace a este identificador único del recurso digital, ¿ya? Supongamos que tenemos Cloud Computing, el artículo, y nosotros comenzamos a destacar los datos. Esto se sacó a través de una base de datos que se encuentra disponible a través de la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile. Nosotros sacamos lo que son los datos, como los autores, la fecha, en este caso el mes, el año. Generalmente estos datos aparecen en el título del artículo, la revista, donde está el volumen más el número, el DOI, finalmente. Ahí tenemos la información y acá estaría destacado. Entonces destacamos lo que es las fechas, destacamos lo que es el título del artículo, la revista, indicamos el volumen, indicamos el número y las páginas. ¿Ya? Generalmente lo destaco, este signo de comillas, porque nosotros generalmente podemos, en las bases de datos bibliográficas, podemos hacer lo que son citas automáticas con herramientas como es Mendeley o EndOnWeb. Entonces, esto lo podemos hacer una vez que nosotros tengamos instalado, y también los quiero dejar invitados para mañana, que se va a mostrar este recurso de Mendeley, de cómo crear estas citas y referencias bibliográficas de forma mucho más fácil y automática, para que facilite lo que es el proceso de investigación que tengamos, y también ya de incluir la cita y referencia a través de un proceso mucho más normalizado y fácil. En el caso del ejemplo de la revista impresa, nosotros incluimos solamente hasta donde dice el número y volumen y las páginas, ¿ya? Supongamos que queremos citar y referenciar una tesis. En este caso, para referenciar la tesis, nosotros indicamos lo que es el apellido del autor, el título de la tesis en cursiva. En este caso, agregamos entre corchetes lo que es a qué corresponde, si es una tesis de pregrado, una tesis de maestría o una tesis de doctorado quizás, más la universidad a la que pertenece esta tesis. En este caso podemos obtener el título, acá tenemos lo que es el autor, el año, para qué es la tesis, en este caso sería para una tesis de pregrado,
y indicamos la información. Como pueden ver, se repite bastante frecuente a los elementos, difieren levemente entre un elemento y otro lo que se incluye. Esto es muy similar, por ejemplo, con lo que pasa con el set de datos de investigación que nosotros queremos referenciar. Generalmente nosotros indicamos entre corchetes que corresponden a un set de datos. Y nosotros al finalizar indicamos a qué repositorio corresponde lo que es el set de datos que estamos utilizando. Tenemos lo que es un seminario, congreso, simposio que podemos querer referenciar. Acá nosotros también indicamos lo que son los apellidos de los autores que están exponiendo. En este caso somos un poco más detallados con lo que es la fecha, indicamos el día, el mes, el año, el título de los discursos, entre corchetes el discurso principal. O sea, nosotros mencionamos lo que es el nombre de la conferencia, y en este caso nosotros sí hacemos destacar lo que es la ciudad y el país de donde fue realizada la conferencia. Entonces, supongamos que esta también lo obtuve a través de la biblioteca digital, de la base de datos IEEE. En la conferencia destacamos lo que es el título, los autores, el título de la conferencia y la fecha en que fue la conferencia, el DOI y el lugar de la conferencia. Entonces acá nosotros destacamos todos estos datos, tenemos los apellidos de los autores que participan en la conferencia, en la exposición que nosotros estamos referenciando, tenemos las fechas, el título de la conferencia misma, indicamos que es una sesión de conferencia, indicamos también que corresponde a la Conferencia Internacional sobre Electrónica y Comunicación. En este caso indicamos también que fue entregada esta conferencia a través de Veracruz, México, y indicamos directamente el DOI que corresponde a esta conferencia. En el caso de comunicaciones personales, supongamos que ustedes escribieron algún correo electrónico hacia un investigador consultando algunos datos, o tuvieron una conversación con su profesor guía, o alguna llamada electrónica, todo aquello que ustedes no pueden remitir directamente a lo que es el lector de su investigación. En estos casos, nosotros sí hacemos una cita, con respecto a lo que estamos comunicando. Supongamos que extraemos un extracto de algo que mencionó nuestro profesor guía o nuestro correo electrónico. Nosotros indicamos el nombre de quien lo comunicó y indicamos que fue una comunicación personal. Entonces sería el nombre, por ejemplo, de este caso del profesor guía, indicamos que es una comunicación personal, e indicamos en qué fecha fue llevada a cabo esta comunicación personal. También se puede indicar de la siguiente forma, dentro de un paréntesis, comunicación personal de tal fecha. Debido a que las mismas no nos proporcionan datos para poder recuperar la información y para que la persona lectora de nuestra investigación pueda como remitirse a esta fuente, nosotros solamente lo indicamos en las citas y no en lo que es la referencia bibliográfica, ¿ya? En el caso de entrevistas grabadas y disponibles en un archivo, nosotros acá indicamos lo que es el apellido, el nombre del entrevistado primero, entre paréntesis, el nombre, acá en la primera parte va lo que es el nombre del entrevistado, va la fecha de la entrevista, quién llevó a cabo esta entrevista. Nosotros entre corchetes colocamos en el formato en que está la entrevista, puede ser un MP3, puede ser un MP4, puede ser algún otro formato. Le indicamos el formato y el título de la entrevista al finalizar. Entonces acá nosotros indicamos en la referencia, este es el nombre del entrevistado, la fecha en que fue llevada a cabo la entrevista, quién revisó la entrevista, y entre corchetes el formato en que está y el título de la revista, que serían en este caso entrevistas sobre la materia prima. Como les mencionaba anteriormente, las tablas, si nosotros creamos una tabla a partir de datos de investigación de terceros, nosotros, si bien en la referencia bibliográfica indicamos los set de datos que hemos utilizado, y indicamos a los autores de estos set de datos, pero en las citas, nosotros debajo de la tabla indicamos que es una fuente de elaboración propia. Ahora, si las tablas y los gráficos no fueron elaboración propia, nosotros debajo de estas imágenes pueden ser, incluso colocamos fuente más los 2 puntos y el apellido del autor correspondiente, que después en la referencia bibliográfica se podría recuperar de la siguiente forma. No sé si acá queda alguna duda.
en la referencia indicamos entre corchetes que corresponde a una tabla, pero es bastante similar a lo que hemos mencionado anteriormente, es el apellido del autor, si tiene iniciales también se indican las iniciales del nombre, el año en que fue realizada la tabla, el título, y indicamos entre corchetes que corresponde a una tabla e indicamos lo que es en este caso sería el título de la revista. ¿Tiene alguna duda hasta acá? ¿O todo claro? Bien, continúo. Estamos por finalizar, solamente quiero destacarles lo que son los sitios y recursos de interés, que yo considero que sería interesante que tuviesen. No sé si en este caso voy a mostrarles. Por un lado tenemos la página de la Universidad de Chile, están viéndola, ¿no es cierto? Ya. Tenemos la página de la Universidad de Chile y acá ustedes pueden ver que tenemos gestores de citas bibliográficas que ustedes pueden descargar, están en su versión gratuita algunos. Y también tenemos recursos como detectores de plagio. En este caso la biblioteca cuenta con algunas licencias de Turnitin, son limitadas, pero en el caso de que sean académicos pueden solicitar alguna cuenta, y en el caso de que sean estudiantes se pueden acercar o me pueden escribir para que su trabajo de investigación, su tesis o su investigación pueda ser analizada a través de esta herramienta y poder detectar qué porcentaje de plagio existe. Se llama porcentaje de plagio porque es la copia finalmente, pero esto no indica en un 100% que exista plagio. Siempre se tiene que evaluar o comparar si es que toda esta copia, el porcentaje de copia que aparece en la herramienta indicada, tenga sus respectivas citas y bibliografía. ¿Ya? Entonces, siempre se debe hacer un chequeo posterior al análisis que nos entrega la herramienta. También quiero destacar otra página que también se la estoy compartiendo, que se llama DOI Citation Format, de CrossSite. Acá ustedes supongamos que nos encontramos, no sé si están viendo EBSCO. ¿Están viendo EBSCO, la página? Sí, ya, se ve. super. Ya, supongamos que ustedes se encuentren en una base de datos bibliográficas y quieren hacer las citas y referencias bibliográficas. En este caso, las referencias existen un montón de herramientas que pueden facilitarnos lo que es el proceso de hacer referencias. En este caso, ustedes copian lo que es el DOI. Generalmente todo lo publicado en estos últimos años tiene lo que es su identificador único digital, tanto libros como set de datos, porque eso es una exigencia que tienen las editoriales últimamente. Entonces, si ustedes indican el DOI que corresponde a lo que ustedes quieren referenciar, este artículo puede ser al set de datos o puede ser a un libro, ustedes en esta herramienta, en esta página de CrossSite, pueden indicar en el formato que ustedes lo quieran. Existen miles, y no estoy exagerando, existen miles de normas de referencias bibliográficas. Ustedes, si quieren indicar, pueden indicar APA, si quieren IEEE porque pertenecen a eléctrica o porque es más frecuente en el mundo de investigación al cual corresponden, pueden indicarlo también acá. También pueden indicar el idioma en que ustedes están citando. O sea, finalmente, si ustedes quieren una cita en español, ustedes indican ESCB, ¿ya? Y si quieren en inglés, indican que finalmente es en inglés. ¿Qué pasa con esta herramienta? Simplemente al indicar los formatos en que queremos la cita, indicar el DOI que corresponde, y indicando el lenguaje, nosotros podemos hacer lo que es automáticamente la cita. Ahí está, perdón. Y acá. Entonces acá está la cita que corresponde, o sea, la referencia que corresponde al artículo que nosotros estamos consultando aquí. Si pueden ver, está el título. Y esta página, lo bueno que tiene, a diferencia de algunos otros sitios, es que está actualizada. Está con la norma de la 7ª edición APA, no está con la 6ª. En otros sitios yo les recomiendo siempre chequear que los elementos estén bien ubicados, porque a veces los metadatos fueron mal ingresados y eso también perjudica lo que es nuestra recuperación de la referencia bibliográfica. Voy a volver a lo que es la presentación. También les dejo lo que es el sitio de la biblioteca digital para que puedan consultar los recursos. También indicarles, no sé si le habrán indicado en el taller de ayer, pero para los que no conocen mucho el sitio o no estuvieron en el taller, presentayer, les
quiero mostrar lo siguiente. Supongamos que este mismo artículo lo queremos obtener a través del sitio de Biblioteca Digital. Nosotros ingresamos acá y generalmente todos los recursos que aparecen en la Biblioteca Digital son posibles citar y referenciar a través de normas APA. Acá indica que es una cita, pero en realidad lo que es una referencia. Entonces acá también ustedes pueden indicar en qué norma lo quieren, si lo quieren en MA, en Chicago, en Harvard, y les va a indicar la norma, la referencia correspondiente a la norma. Entonces también es un proceso mucho más fácil para poder realizar las referencias sin tener que hacerlo manualmente una a una. Este también es otro generador que les voy a dejar para que ustedes puedan consultarlo, y también les voy a dejar lo que es un resumen de la norma APA de la 7ª edición, y les comparto también la bibliografía consultada para poder haber realizado toda esta presentación y nuestros contactos para que nos puedan escribir. Siempre nos escriben generalmente después de estos talleres, así que todas las consultas que tengan, si es que no saben cómo referenciar algún artículo, algún documento en específico, nos pueden escribir y vamos a estar respondiendo todas las preguntas que tengan con relación a la cita y referencias en normas APA, y también respecto a otras normas si es que quieren ocupar IEEE, por ejemplo.